Queridos hermanos sacerdotes, ministros consagrados, hermanos todos de las diversas comunidades y parroquias. Hoy es un día muy diocesano porque en este día revivimos, revaloramos, actualizamos, renovamos aquello que produce comunidad, aquello que vincula a la comunidad, aquello que nutre a la comunidad. Y es el sacerdocio de Cristo presente en todo el pueblo de Dios, que ha sido beneficiado en su bautismo por esta capacidad de ofrecer sacrificios y oraciones a Dios, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, de hablarnos de tú a tú con Dios, pero principalmente de tener miembros escogidos por la gracia del Espíritu Santo a esta vocación particular de encarnar en su persona y en sus acciones a Cristo mismo. En su infinita generosidad, Dios quiso no solo enviarnos a su Hijo, sino también compartir esa mediación que es lo propio del Señor Jesús, como le nombra la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, pontífice, único y eterno entre Dios y los hombres. Él es el puente que unió aquello que estaba separado, el mundo creado, del mundo de su creador. Y vino a actualizar ante nosotros, a través de su encarnación, esa mediación. Pero no conforme el buen Señor con eso, quiso condividirla, compartirla en su iglesia, a través de personas a las que Él quiso llamar, como hizo en aquellos tiempos, a las que quiso consagrar, configurar consigo mismo como buenos pastores y enviarlos. Si nos fijamos por la guía que va dando a nuestra reflexión las lecturas que se nos proclamaron, en la primera lectura aparece esa promesa hecha al pueblo, esa profecía que habría de cumplirse en un momento futuro. Toda esa lectura de Isaías se puede sintetizar en una palabra: misericordia. Caridad del Padre Celestial hacia su obra excelsa, el ser humano, hombre y mujer. Que dejados de la mano de Dios, somos justamente esos pobres, esos quebrantados, esos afligidos, esos presos, esos ciegos. Viene el Señor Jesús lleno de gracia y de poder, dice el Evangelio de San Juan, y pone, por así decir, en escena ante nosotros la solicitud misericordiosa del Padre. Su sacerdocio no es sino la expresión concreta de la solicitud o preocupación del Padre Celestial por nuestro destino humano. Por lo mismo, cuando se hace presente, realidad actual, esa promesa, es allí, en Nazaret, donde Él se había criado. Miren cómo providencialmente abre precisamente ese pasaje que se hace realidad en su persona. Por eso San Lucas anota:
los ojos, las miradas de todos los presentes estaban concentrados sobre Él. En Él se hacía presente de tiempo, aquella promesa pasada que esperaba un futuro para su cumplimiento. Fijémonos en la actividad del Mesías, porque es descrita con toda claridad por ese texto que él mismo leyó en Nazaret. Primeramente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Allí el cielo asiste a la tierra para una misión grandiosa. Venir a reparar lo que necesitaba ayuda, venir a asistirnos en nuestra pobreza, venir a guiarnos en nuestra ceguera, venir a liberarnos en nuestras esclavitudes. Pura cosa buena de parte de Dios. Y allí quiero yo, queridos hermanos sacerdotes, que pongamos la mirada sobre el Cordero, sobre el Mesías que está sentado, actualizando en ese momento la palabra que él mismo acaba de leer, porque ahí entramos también nosotros. Para eso se posó sobre nosotros el Espíritu también. Para eso la Iglesia, a través de su formación, nos configuró con el Espíritu del buen pastor. También a nosotros se nos ha ungido. Y esa unción comporta como la otra cara inseparable de la misma moneda, la misión. Ungidos para ser enviados y enviados para hacer el bien. ¿Cuántos ejemplos pasados y presentes de la vida sacerdotal se inscriben con toda facilidad en esta descripción? Anunciar a los pobres la buena nueva. En un mundo lleno de malas noticias, en un mundo donde parece que la trama de la historia es la misma, irrumpe de pronto un mensaje diferente, una buena con mayúscula, noticia con mayúscula. Dios ha atendido nuestra necesidad. Finalmente ha llegado el reino de Dios a este mundo. Finalmente comienza Dios a hacer su obra salvadora a través de nosotros mismos. A esos pobres de ánimo, a esos pobres de recursos, a esos pobres de compañía, a esos pobres de auxilio divino, a esos pobres a los que se les dan siempre las mismas noticias, les viene la buena noticia. El sacerdote anuncia siempre esa buena noticia que no se empaña ni se envejece. El Evangelio tiene siempre esa frescura, esa luminosidad, esa utilidad para la vida propia de la verdad. Y como esa verdad es pronunciada desde la eternidad de Dios, no queda fuera de la moda, no queda desfasada por el tiempo y el curso de la historia. Al contrario, guían la historia hacia su plenitud. Miren el valor que asume la predicación, por minúscula que sea, en cualquiera de los sacramentos del sacerdote. Está anunciando una y otra vez esa buena noticia a los que han sido empobrecidos por tantos recursos y artimañas del enemigo, que comienza por sembrar entre nosotros división, egoísmo, indiferencia ante el sufrimiento ajeno y finalmente soledad. El Espíritu del Señor me ha ungido, dice el Mesías, y lo dice cada uno de nosotros desde su ser sacerdotal. Me ha enviado también
para liberar a los cautivos. Miren, nuestra liberación es en términos de gracia y de palabra. Esa palabra que predicamos va firmada, complementada, culminada por la gracia que el don del sacerdocio nos permite dar gratuitamente al pueblo de Dios. Pura cosa buena de parte de Dios, pura cosa buena de parte del sacerdote hacia la iglesia. Eso debemos ser. Dar vista a los ciegos en un mundo que presume de ser el mundo más comunicado de la historia. ¿Acaso es el mundo más vaciado de verdad? La superabundancia de informaciones no quiere decir automáticamente la consecución de la verdad. Por lo mismo, la figura sacerdotal como opción de vida por valores evangélicos es el primer estandarte que se levanta ante un mundo mentiroso, ante un mundo comodino, ante un mundo convenenciero que toma lo que le conviene y desecha lo que compromete. La vida misma del sacerdote, en sus renuncias, en sus opciones, en su estilo de tratar a los demás como hijos, hijas de Dios, hermanos propios, es un signo profético, mesiánico, sacerdotal contra este mundo. Es la hora del sacerdocio. Por eso el texto insiste en ese semeron, en griego, ese hoy se han cumplido estas promesas. En el hoy de la iglesia, en nuestro hoy, se siguen cumpliendo esas promesas, y en estas vasijas quebradas a menudo de barro llega la gracia al pueblo de Dios. ¿Cómo ha sido la iglesia y cómo ha sido el don del sacerdocio criticado, denostado por el mundo? A veces con fundamento, con hechos, con asuntos que hemos causado nosotros mismos desde dentro. Pero si se fijan, el don mismo del sacerdocio, el evangelio como código moral para la vida, nuestro Señor Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, la iglesia como familia de hermanos e hijos de Dios, no tienen defecto. El defecto a menudo sucede por la encarnación de esos ideales, la concretización en la persona de cada uno de nosotros. Pero con todo y esas limitaciones humanas, sigue llegando la gracia a través de nosotros. Y como decíamos ahorita en el retiro a los sacerdotes, qué importante que esa gracia llegue con una pregustación propia, porque yo la he probado primero, porque mi vida es testimonio de que Dios ama al ser humano y de que Dios permanece fiel. No es casual que la liturgia presente esta segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis. Miren cómo nos presenta de manera grandiosa al Cordero como el sacerdote que desde el triunfo definitivo al final de los tiempos sigue asistiendo a su iglesia. Y miren cómo se le denomina el testigo fiel. ¿De qué es testigo ese sacerdote eterno? De lo que nosotros, sacerdotes temporales, debemos ser, de una verdad que tiene dos caras igual de luminosas. La primera, ser testigos del amor concreto, incondicional de Dios por cada uno de nosotros. De eso, mi persona, nuestra persona sacerdotal debe ser
testigo. En segundo lugar, tenemos que ser testigos de que es posible, y esa es la otra cara de la moneda, vivir a la altura de ese amor. El ser humano es digno porque es creación de un Dios infinitamente perfecto y bueno. El pecado no se llevó todo. Esta creación es rescatable, redimible. Con lo que hay puede llegar a lo más alto, que es la gloria del cielo. El maligno quiere testificar contra nosotros. Por eso el hebreo del Antiguo Testamento le llama Satana, acusador, un fiscal agresivo que quiere quitarte las prerrogativas de hijo, hija de Dios, hermano de los hombres. Un fiscal agresivo cuya actividad continua consiste en convencernos de nuestra indignidad. No eres digno. Y el testigo fiel en el cielo sigue diciendo, eres digno. Tan digno que todo un Dios se dignó morir por ti. Miren entonces la figura sacerdotal como testimonio de la grandiosidad de Dios y de la dignidad de la humanidad. Ahí está la doble cara de una moneda que se llama verdad cristiana, de la cual el sacerdote tiene que ser testigo. Dios no es ese constructo que critican los pensadores, ellos y ellas, de la humanidad. El único Dios que existe es ese que en la Biblia dejó plasmado su amor, que se mete en el más acá de la historia. No es un Dios que está ya sin utilidad alguna para nosotros. Es un Dios que vino a hacer por nosotros todo, hasta morir incluso por nosotros. Pero también somos testigos de la dignidad humana. Cada persona humana merece esta actividad mesiánica, que se le anuncie la buena nueva del reino, que se le guíe en su ceguera, que se le saque de la mazmorra de sus esclavitudes, que se le promulgue un año de gracia que no termina nunca. Aquí ya triunfó el reino de Dios y cada época es una historia por contar en el que el derrotado una y otra vez es el mismo, aquel que fue derrotado por la cruz de Cristo. Queridos hermanos sacerdotes, que estas ideas espirituales, religiosas tan profundas que nacen de la Biblia y del ser mismo del sacerdocio de Cristo, animen nuestro sacerdocio. Es verdad, pasa por la rutina, pasa por la abundancia y hasta el exceso del trabajo, pasa por nuestra fragilidad, pero eso no quiere decir que no podamos, eso quiere decir que no creamos, tampoco quiere decir que Dios no crea en nosotros, eso tampoco quiere decir que no lo podamos renovar y cada año proponernos hacerlo mejor en el espíritu mesiánico del Cordero de Dios. Vamos a pedírselo esto al Señor en oración. Vamos a proseguir con la liturgia de esta Eucaristía.